Bienvenidos a un nuevo episodio de Temas Biblia, un espacio para que juntos estudiemos un tema a la vez acerca de las verdades profundas de la Biblia. Los historiadores, por lo general, tienden a mostrar facetas negativas que fueron aportadas en la historia por hombres muy reconocidos en la fe cristiana, dando a entender que el cristianismo ha influido de manera perjudicial en la historia de la humanidad. La pregunta ¿es esto una realidad? Acompáñame a este análisis sin evasivas y tratemos de indagar cuánto ha influido la fe cristiana en la historia del hombre. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos que semanalmente subimos. Así que bienvenidos a este nuevo Temas Biblia delicioso. Cuando nos referimos a las creencias cristianas y prácticas coherentes del cristianismo, nada más ni nada menos que con las enseñanzas de Cristo, es decir, la enseñanza auténtica, la verdad es que estas han sido demasiado positivas y también valiosas en la historia del ser humano. Es cierto que han habido acciones perversas de cristianos, y podríamos llamarlos entre comillas, cristianos perversos, que se han dedicado a permitir actos que generaron un efecto negativo en la historia de la humanidad. Y lamentablemente quedaron en los anales históricos estos eventos que han permeado y han dejado un enfoque negativo acerca del cristianismo. Casos como las cruzadas, por ejemplo, como la Inquisición española, las persecuciones de brujas en la época medieval, la muerte, por ejemplo, o las ejecuciones inmisericordes de Hughes y también de Savonarola, y la acérrima oposición a Galileo de la Iglesia Católica Romana, son una clara demostración de actos pecaminosos y moralmente anticristianos que han sido promovidos por intereses políticos y también económicos, pero camuflados lamentablemente por la vestidura de la fe. Siendo honestos y además justos en cuanto a la influencia del cristianismo en la historia de la humanidad, debemos reconocer que la fe cristiana ha ejercido una muy positiva motivación en las personas que toman muy en serio las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, la fe bíblica le dio un nuevo nivel de valor a la vida humana. En la antigua Roma y en los países paganos, la vida del ser humano era realmente prescindible, es decir, valía muy poco o nada. La enseñanza del Evangelio en cuanto al valor de la vida motivó a los primeros cristianos a oponerse de una manera radical al aborto, al infanticidio, al suicidio y también a las competencias de gladiadores. Todas estas prácticas eran legales dentro del Imperio Romano. Y cuando se oponían los cristianos a estas prácticas, allí era donde se generaba la persecución atroz contra los cristianos. 50 años después del Edicto de Milán, es decir, en el año 313 después de Cristo, los emperadores cristianizados prohibieron estas acciones inhumanas. El infanticidio y el abandono de los niños sigue siendo ilegal en la mayoría de los países occidentales. Lamentablemente tenemos que decir que en estos tiempos el aborto se está legalizando en varios países occidentales. Pero sin embargo te digo, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, nadie ha insinuado que se reincorporen las competencias de gladiadores para entretenimiento popular. Es muy curioso que los griegos y también los romanos no tenían instituciones solidarias. Y es en el siglo IV que el cristianismo inicia los hospitales, por ejemplo.
El versículo de Mateo capítulo 25, versículo 36, donde Jesús dijo, porque estuve enfermo y me visitasteis, son palabras que impulsaron poderosamente a los cristianos a desarrollar esta honrosa tarea. En el 325 construyeron establecimientos para enfermos terminales y ya en el 369 había hospitales tanto en Oriente como en Occidente. Antes de manifestarse el cristianismo bíblico, las mujeres eran prácticamente esclavas y con casi nada de dignidad. El cristianismo lo que hizo fue equilibrar la balanza del género femenino con el masculino. Eran bautizadas e instruidas junto con los hombres y conmemoraban juntos la cena del Señor. El tema del adulterio pasó de definirse en función del estado civil de la mujer a culpar al hombre también cuando éste fallaba a su esposa. Se le permitió a la mujer rechazar un pretendiente y también heredar bienes. Todo esto fueron beneficios influenciados por la filosofía del cristianismo. Además, la mujer dejó de ser obligada a adorar los dioses paganos de su marido. Permítanme, por favor, culminar nombrando unos beneficios más del cristianismo, hablando de la historia de la humanidad. Por ejemplo, donde hubo mayor presencia de cristianismo, más rápido se abolió la esclavitud, algo totalmente contrario a lo que sucedía con los países con enfoque islámico. San Ambrosio fue quien estableció el principio de que ningún hombre está por encima de la ley. Y ya en 1215, a través de la Carta Magna, se amplió este concepto cristiano de libertad y de justicia también. Fueron también las enseñanzas de la Biblia las que produjeron una mayor libertad económica, también política y también libertad religiosa. Las universidades, es interesante porque iniciaron fue en monasterios eclesiásticos medievales. Allí fue donde se iniciaron las universidades. La teología cristiana fue la que se encargó de inspirar y también la de motivar a los primeros científicos a explorar el mundo natural. No fue el panteísmo pagano, fue la teología cristiana. Y el cristianismo se encargó también de inspirar la creación de la escala musical que hoy conocemos y también la que inspiró grandes piezas de música conocidas hoy día. Así que es muy notable, definitivamente, la influencia del cristianismo bíblico en la historia de la humanidad. Y como hemos nombrado algunas, nos damos cuenta que más allá del panorama negativo que pretenden algunos con sus acostumbrados enfoques plantear, la realidad verdadera es que el cristianismo sí ha influenciado y va a seguir influenciando muchas instituciones, llámense sociales, de literatura, de educación, hasta la misma nomenclatura ha sido influenciada por el cristianismo. Y podríamos hablar de muchos más enfoques. Lo que quiere decir que entonces el cristianismo siempre formará parte de nuestra cotidianidad, especialmente en la cultura occidental. Gracias por ver este video hasta el final. Y nos alegra que puedas también entregarnos tus comentarios acerca de este tema interesante. Así que te invito para que no te pierdas nuestro próximo episodio, donde también estaremos abordando una temática de gran interés para todos. Que Dios les bendiga y nos vemos próximamente.